Hola jóvenes, bienvenidos a la continuación del contenido de la clase de matemáticas. Tenemos acá una figura y eso para que se supone no pierdan el año lectivo, ¿no? Si tenemos acá esta figura y nos dicen que la observemos y que concluyamos qué podemos decir acerca de ella. Entonces vemos que tenemos dos triángulos, ¿no? El triángulo ABC, el triángulo A'B', C'. Tenemos un punto O y unas líneas, ¿verdad?, que están trazadas de cierta manera. Bueno, ¿qué podemos observar? Pues que esta línea contiene qué puntos, ¿verdad? Contiene el punto O, contiene el punto A y el punto A'. Es decir, que se han alineado estos tres puntos, el punto O, el punto A y el punto A'. Igual se han alineado el punto O, el punto B y el punto B'. Igual se han alineado el punto O, el punto C y el punto C', ¿verdad? El punto A de este triángulo, el punto B, el punto C de este triángulo y los correspondientes A', B', C'. Se han alineado O, A, O, B, B', O, C, C'. Se han alineado. Entonces, supóngase que O es un punto de observación, ¿no? Y que desde ese punto de observación se pueden ver estas líneas, ¿no? Que el punto A y el punto A' están alineados, que el punto B y el punto B' están alineados y que el punto C y el punto C' están alineados. Cuando entre dos objetos en general podemos hacer eso, alinear puntos correspondientes, porque en este caso el punto A corresponde al punto A' del otro triángulo, ¿verdad? Puesto que serían vértices correspondientes. B y B' serían correspondientes, C y C' serían correspondientes. Cuando entre dos figuras se pueden alinear los puntos correspondientes, entonces podemos decir que las figuras son de la misma forma. Son de la misma forma, tal vez no tengan el mismo tamaño, pero son de la misma forma. Y cuando tienen la misma forma, entonces decimos que son semejantes. Y si son semejantes, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que la distancia de O a A dividida entre la distancia de O a A' entre la distancia de O a A va a ser igual a la distancia de O a B' entre la distancia de OB. Y también la distancia entre O y C' dividida entre la distancia de O y C va a ser igual a los otros cocientes. Entonces podemos estar seguros de que si eso se cumple, entonces las figuras también son semejantes, ¿verdad? Y a esa razón se le conoce como razón de semejanza, ¿verdad? Razón de semejanza. Si esta distancia entre esta es igual a esta entre esta, ¿verdad? Y es igual a esta entre esta, entonces eso es lo que se conoce como razón de semejanza. Y pues las figuras son semejantes. Bueno, para el caso de los triángulos, lo que podemos decir es que para que dos triángulos sean semejantes se tiene que cumplir que los lados correspondientes son proporcionales, ¿verdad? En este caso este lado sería correspondiente con este con este y este con este. Entonces esta distancia entre esta va a ser igual a esta longitud entre esta longitud y a esta longitud entre esta longitud. Distancia y longitud es lo mismo, ¿no? Y los tres ángulos correspondientes también tienen que ser congruentes. El ángulo A con el ángulo A', el ángulo B con el ángulo B' y el ángulo C con el ángulo C' tienen que ser congruentes o de la misma medida. Y eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? La definición de congruencia, de semejanza de dos triángulos sería pues que los lados sean proporcionales, ¿no? Es decir, al dividir, vamos a ver, al dividir este lado entre este, ¿no? Tiene que ser lo mismo al dividir este lado entre este, y tiene que darnos lo mismo dividir este lado entre este. Eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces los lados, si eso se cumple, son proporcionales, y que los ángulos tengan la misma medida, ¿verdad? O sean congruentes. El ángulo A con el ángulo A', el ángulo B con el ángulo B', el ángulo C con el ángulo C' son también de la misma medida. Bueno, y que este cociente, ¿verdad? Este cociente coincide con la razón de semejanza, que sería lo que nos hablaban
acá al principio, ¿no? La razón de semejanza, que es esta. La razón de semejanza. Bueno, o esta que habíamos dicho, ¿verdad? Eso. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes, se tiene que cumplir que los lados son proporcionales y que la medida de los ángulos son congruentes. Proporcionales es que tengamos el mismo cociente al dividir, ¿verdad? Ya vamos a verlo cuando hagamos un ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Acá nos dicen que encuentren las parejas de triángulos que son semejantes y que diga la condición de semejanza. Que digamos por qué son semejantes, ¿no? Entonces, vamos a decir que el triángulo del inciso A con el triángulo del inciso G, A y G son semejantes, ¿verdad? A y G. A y G. ¿Por qué decimos que son semejantes? Porque si hacemos el cociente, ¿verdad? 4 entre 2. Este lado es correspondiente con este. Este lado es correspondiente con este. Entonces, 2 entre 1. Y si dividimos este entre este, que serían los otros dos correspondientes, 3 entre 1.5, tiene que darnos lo mismo. Y vemos que es 2, ¿no? 4 entre 2 es 2, 2 entre 1 es 2 y 3 entre 1.5 también es 2. ¿Verdad? 3 entre 1.5. Aquí tenemos una cifra decimal y aquí no, entonces igualamos el número de cifras decimales y entonces lo que vamos a dividir es 30 entre 15. 30 entre 15 a 2, 2 por 15, 30, de 30 son 0, o sea que este cociente también es 2. Por lo tanto decimos que los triángulos del inciso A y G son semejantes, porque sus lados son proporcionales. A ese se le puede relacionar con el criterio lado, lado, lado de ¿cómo se llama? De congruencia, ¿no? Los tres lados son proporcionales, entonces podemos decir por lado, 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 que sería algo para hacer referencia al postulado de congruencia, lado, lado, lado de congruencia, ¿no? Porque aquí estamos relacionando los tres lados entre sí, por esa razón decimos lado, lado, lado. El inciso B con el inciso D también serían, B y D serían proporcionales. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene dos pares de lados proporcionales y el ángulo entre ellos también es congruente, ¿no? 4 es correspondiente con el que mide 2, y si hacemos esa división, 4 entre 2, va a ser lo mismo que dividir 6 entre 3, serían los otros lados correspondientes, y debería ser este entre este también igual, ¿verdad? Bueno, pero aquí ya no tenemos la opción de eso. Y el ángulo que está comprendido entre esos lados proporcionales también es congruente, ¿no? El ángulo que mide 30 en el inciso B también mide 30 en el inciso D. Entonces este le podríamos llamar, haciendo también referencia a la congruencia, lado, ángulo, lado. Y por último nos queda que el inciso C y E son proporcionales por ángulo, ángulo. Tiene dos ángulos congruentes, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no está tan visible, pero este ángulo mide 70 grados, porque la suma de los tres es 180 y acá este mide 80, ¿no? Entonces, si tiene dos ángulos congruentes, podemos decir que los triángulos también son semejantes. Entonces, estos dos serían por ángulo, ángulo, ¿no? Este mide 30, acá mide 30, este mide 80, este mide 80, este mide 70, este mide 70. La suma de los tres ángulos es 180, ¿no? 30 más 70, 100 más 80, 180. 30 más 70, 100 más 80, 180. Entonces sería la razón por las cuales decimos que los triángulos son semejantes. Y lo reunimos acá, ¿verdad? Los criterios de semejanza de triángulos sería esto. Dos pares de lados son proporcionales y los ángulos comprendidos entre estos lados tienen la misma medida, lado, ángulo, lado.
dos pares de ángulos tienen la misma medida, ángulo, ángulo, y los tres lados son proporcionales, lado, lado, lado. Entonces, eso fue lo que hicimos, lo que pudimos ver acá, ¿no? Entre estos dos, los tres lados están relacionados, entonces decimos lado, lado, lado. Entre este y este están relacionados dos lados y el ángulo entre ellos, por eso decimos lado, ángulo, lado. Y entre estos dos ángulos, ¿no? Lado, 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 primer criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, creo que segundo criterio de congruencia, y ángulo, ángulo, tercer criterio de congruencia. Veámonos. Dos pares de lados proporcionales. Bueno, aquí está en otro orden, pero no importa, ¿no? Creo que sí, haciendo referencia por las siglas, ¿verdad? A los teoremas de congruencia, entonces no importa, ¿no? Ahí está. Y esto es lo que corresponde a la semejanza de triángulos. Entonces el ejercicio 2.1 es tarea, jóvenes, para ustedes. Aquí resumimos todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Dos figuras son semejantes cuando se pueden colocar de tal forma que se hagan coincidir los puntos correspondientes. Y si eso es así, entonces la distancia entre el punto de observación y el punto más lejano, entre la distancia del punto de observación y el punto correspondiente al más lejano, ¿verdad? Ese cociente se tiene que mantener constante para cada dos puntos que elijamos. O sea, OA entre OA' entre OA va a ser igual a OB' entre OB, y también igual a OC' entre OC. Eso es lo que nos dicen, y a esa razón se le llama razón de semejanza. En el caso de los triángulos, pues se tiene que cumplir que los cocientes entre los lados proporcionales sean iguales, ¿verdad? O sea que los lados son proporcionales y que los ángulos sean de la misma medida para que podamos decir que dos triángulos son semejantes. Y acá decíamos que esta, que es la razón entre los lados, corresponde a la razón de semejanza, que es esta, ¿verdad? De la que hablábamos, ¿no? Esta entre esta, igual a esta, entre esta, igual a esta, entre esta. Entonces, que coinciden, ¿verdad? Coinciden, que se mantienen constantes. Y aquí hablamos del ejemplo de cuáles son los triángulos, los pares de triángulos semejantes. Entonces dijimos el A con el G por lado, 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 el B con el D por lado, ángulo, lado, y el C con el E por ángulo, ángulo. Bueno, y aquí están los criterios de los que hemos estado hablando. Y luego pues el ejercicio 2.1 que les queda de tarea, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.